La glucosa alta, que no se siente, que no te causa una molestia o un peligro en este momento, va a generar complicaciones a largo plazo, es decir, con el tiempo. Esto es un efecto acumulativo. Cuando hablamos de diabetes, pues los tejidos más afectados, por no decir el tejido afectado, es el endotelio. De ahí que hay complicaciones microvasculares y macrovasculares. Hay que tener paciencia, no hay que esperar que luego se vaya a corregir y porque apenas estás usando a lo mejor tu medidor de glucosa en el brazo. Yo les digo que se imaginen que es un clavo, ¿no? En el mar. ¿Qué le pasa a un clavo en el mar? Se oxida, ¿no? Por más duro que esté ese clavo, llega un momento en el que el agua del mar lo corroe y por más duro que lo puedes romper, ¿no? Entonces, lo mismo podemos interpretarlo en el cuerpo, que pues va a pasar mucho tiempo para que ese clavo al final termine oxidándose. ¿Te diagnosticaron diabetes o prediabetes y no sabes por dónde empezar? Este espacio es para ti. Bienvenidos a Diabetes y Estilo de Vida, el podcast donde aprenderás a entender tu cuerpo, comer mejor, activarte y a lidiar con todas las emociones que acompañan tu diagnóstico. En cada episodio nos centraremos en uno de los 7 comportamientos del autocuidado de la diabetes, demostrando cómo mejorará tu calidad de vida. No dejes de aprender y sigue optimizando tu salud. Comenzamos. Hola, soy el doctor Daniel Zamorano, médico diabetólogo y educador en diabetes. Hoy en la sección Entrevista con profesionales, nuestro tema será picos de glucosa, buenos o malos. Con nuestra invitada desde Guadalajara, invitada especial, la doctora Suraima Corona, especialista en diabetes y médico familiar. Doctora, un gusto tenerla en nuestro programa. Buenas noches, doctor Daniel, para ti y para toda tu audiencia. Yo contenta de estar con ustedes. Gracias. Bueno, pues les recuerdo que esta información siempre debe ser guiada por personal capacitado en salud y no solo basar su criterio en este episodio. Antes de empezar con la entrevista, daremos una pequeña introducción. Este tema es muy controversial y es importante que sepamos primero que no son malos los picos de glucosa y que todo depende hasta dónde están llegando para saber si te causarán daño o no. Son una respuesta normal. Tenemos alguna condición con problemas de los carbohidratos, pues tenemos que saber un poquito más de ellos y saber cómo defendernos o cómo reaccionar. En este programa aprenderemos qué son, qué lo causa, cómo afecta al cuerpo y qué hacer para controlarlo. Y no se trata solo de medir y pensar en que todo siempre será igual, ya que dependen muchos factores para que se defina ese pico de glucosa. Doctora, ¿lista? Sí, adelante. Muy bien. Empezamos entonces con la primera pregunta, que sería, ¿qué son los picos de glucosa? Adelante, doctora. En teoría es esta glucosa que aparece después de comer y que hace justamente, si miráramos una gráfica, un pico. Esto se sabe que ocurre luego de que comimos. Independientemente de lo que hayamos comido, la glucosa va a tener una tendencia, pensemos en la glucosa como no un número fijo, sino como un número dinámico que si lo observáramos durante un largo periodo de tiempo, va a trazar para nosotros una gráfica y ese sería su comportamiento. Entonces, se sabe que el comportamiento de la glucosa luego de comer es justamente hacer un pico. Esto es una elevación y es pico porque es una elevación y luego de eso viene una bajada. Eso sería pues lo esperado para la glucosa. Obviamente existen rangos de normalidad para poder decir que es un pico saludable, es un pico esperado. Pero también se sabe que cuando el pico se queda permanentemente arriba, esto es más que un pico que sube, baja, tiende a ser o tiende a comportarse como una glucosa que sube, que se mantiene arriba, que sale de rangos normales, pues representará un problema en el futuro para, no solo para la gestión de la diabetes, sino para la llegada de las complicaciones. Y es por eso que tiene mucha relevancia clínica cuando hablamos de gestión de la glucosa, pues queremos que no haya picos y que si los hay, pues sean, digamos, normales. Claro, totalmente. Muy bien, pues aquí tenemos esta respuesta rápida que es lo que tratamos de darles a ustedes, algo que puedan entender rápido, que puedan asimilar. Entonces, picos de glucosa es algo que podemos ver siempre dependiendo de las comidas que tengamos. No hay que asustarnos por ellos, pero sí es importante conocerlos. Entonces, vámonos a la pregunta número 2, que sería, ¿hasta dónde es elevado
llegar a sus picos de glucosa en los pacientes sin la condición de diabetes y en pacientes con la condición. En este punto a mí me gustaría hacer la precisión y yo creo que esto es un punto en el que debemos reflexionar todos acerca de que las personas que viven con diabetes y las que no, pues todos tenemos necesidades similares en cuanto a control glucémico, es decir, con o sin diabetes a todos nos conviene mantener en rangos nuestra glucosa el mayor tiempo posible con la mayor seguridad posible. Entonces, esta, digamos, etiqueta que se busca poner a la persona que vive con diabetes y a la que no, a mi gusto es errónea. Yo sé que las guías no profundizan al respecto, pero una persona que vive con diabetes y una que no vive con el diagnóstico deberían de tener una glucosa igual, normal, dentro de rangos normales. Una persona con diabetes tiene diabetes porque perdió capacidad para gestionar su glucosa, pero no adquirió capacidad de resistir a la glucosa alta. Por lo tanto, significa que la glucosa pues debería de ser igual para todos, normal. Claro. Entonces, en este sentido, pues hay que entender que la glucosa que rebasa el 200 a la hora de comer, pues ya es una glucosa que está alcanzando un pico patológico, que está fuera de rangos normales. Lo esperado es que podamos revisar, digo, si en condiciones de posibilidad, podamos revisar la glucosa a la hora de haber iniciado nuestro momento de alimentación. No importa si nos tardamos una hora comiendo, ¿verdad? Hay que empezar a contar el tiempo desde que nuestro primer bocado se dio. A la hora es cuando vamos a observar el pico máximo, es decir, no se alarmen si a la hora observan cifras superiores incluso al 180, hasta 200 se consideraría normal. Algunas mujeres menstruantes, algunas mujeres en gestación, bueno, que obviamente ahí estaríamos hablando, entrando al terreno de la diabetes gestacional, pero personas que están viviendo resistencia a la insulina fisiológica pueden llegar a tener rangos hasta de 240 a la hora, ¿no? Obviamente esto no significaría una enfermedad y te lo platico porque hay mujeres que cuando están menstruando pueden llegar a tener glucosas altas a la hora y esto pues causarles mucha preocupación, ¿no? Pero en realidad, bueno, se puede pensar que es una condición específica y que es solamente un día. Vamos a establecer el 200 como rango límite, eso lo dice la ADA. Hay quien dice, también otros consensos dicen que el rango límite sería, o más bien no rango, sino la cifra límite sería 180 a la hora. Ujú. Y el ADA, por ejemplo, nos pide que no se rebase más de 180 a las 2 horas. Ujú. El ACE dice que no se rebase más de 160 a las 2 horas. Entonces, en realidad, pues los criterios varían. Lo que yo les puedo decir es que en la práctica que yo tengo, observo que cuando las personas rebasan el 140, suelen adquirir resistencia a la insulina y suelen tener dificultad para gestionar su diabetes. Esto es a las 2 horas, 140 a las 2 horas puede significar que están empezando a adquirir resistencia a la insulina y obviamente es momento de actuar, ¿verdad? Entonces, digamos, para no confundirlos, 180 sería como el tope. Si las personas rebasan el 180, pues valdría la pena saber qué pasa y pensemos en 2 horas, ¿ah? Para no caer en imprecisiones. 2 horas más de 180, hay que revisar qué sucede. 2 horas menos de 180, podemos decir que todo está en rangos normales. Muy bien. Y tendríamos ahí un rango entonces de 140 a 180 que estaríamos analizando el caso del paciente, Sí. dependiendo de los síntomas que tenga o que haya hecho también de alimentación. Sí. También me gusta tocar el tema de cómo medimos justo después del primer bocado, ¿no? Porque hay algunos pacientes que terminaron de comer y hasta después de ahí empiezan a contar, que es algo que me agrada que lo hayas comentado, porque muchas veces cuando se hacen los análisis, el paciente empieza a contar después, ¿no? Entonces eso se me hace importante. Ahora vámonos con la siguiente pregunta, que sería la número 3. ¿El daño de estos picos
cuando hablamos de que rebasa los 200, 180, ¿el daño es inmediato por tener un pico de glucosa alto? No, 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 inmediato no, como una complicación aguda. Bueno, dependerá siempre de la cifra. Como tú bien lo dijiste, siempre será necesario cuando evaluemos números, cuando hablamos de rangos normales y de cifras tope, a la población en general, lo hacemos para que tengan en mente una cifra que los oriente, para que puedan tomar decisiones, para que puedan, digamos, tener actos preventivos que cuiden su salud. Pero la verdad de las cosas es que solamente en consulta con tu profesional, con tu médico, médica, con quien estés apoyándote para gestionar tu diabetes, donde se debe de establecer el rango de normalidad, porque hay personas que son especialmente vulnerables a tener glucosas bajas, personas que son usuarios de insulina, adultos mayores, gente con otras enfermedades, que no necesariamente deberían de tener cifras muy estrictas, ¿no? O muy, muy justas. Claro. Entonces, pues siempre es mejor personalizarlo. Ahora, la complicación aguda, es decir, pensemos en que la diabetes puede causarnos o complicaciones crónicas. Esto es lo que miramos que sucede a largo plazo, ocurre siempre con los años, cuando se acumula tiempo con una glucosa, no solo glucosa, que también eso es algo importante mencionar, la diabetes del tipo que sea no debe ser vista como una enfermedad glucocéntrica. O Claro. sea, la glucosa es importante, pero también todo lo demás. En ese contexto, si hablamos únicamente de glucosa, pues las complicaciones que causa la glucosa alta son todas aquellas las derivadas de los productos de glicación avanzada, que es esta glucosa alta que daña pues tejidos en general, ¿no? La glucosa alta tiende a ser tóxica para la célula, tan es así que pues la célula se protege haciéndose resistente Ujú. a la insulina, ¿no? Para que no entre tanta glucosa, pero el daño lo vamos a ver a la larga. Se puede presentar complicaciones agudas, sí, cuando se rebasan niveles muy altos. Cuando se rebasa, se sabe que un nivel por arriba de 450 puede empezar a condicionar ya estados hiperosmolares o situaciones que requieran atención de emergencia, sí como tal complicaciones agudas. Pues de ahí las personas se enteran, ¿no? Normalmente, digo, yo sé que puede haber personas que viven con 450 como tú y como yo, pero lo común es que, pues para entonces, con esos números empiezan a presentar ya, pues mucha sed, mucha hambre, pérdida de peso, todos los síntomas cardinales clásicos que todos conocemos. Entonces, bueno, pues eso podría derivar en una complicación aguda que ya requiere pues ir al hospital y atenderse ya de una manera pues tipo emergencia. Claro. Pero la glucosa alta que no se siente, que no te causa una molestia o un peligro en este momento, pero que está alta, va a generar complicaciones a largo plazo, es decir, con el tiempo. Esto es un efecto acumulativo, francamente, esto es un daño chiquitito que se va acumulando. Entonces, sí, se sabe que si las glucosas, sobre todo lo que afecta, y sobre todo las zonas más delicadas, que es el endotelio, pues sabemos que cuando hablamos de diabetes, pues los tejidos más afectados, por no decir el tejido afectado, es el endotelio. Claro. De ahí que hay complicaciones microvasculares y macrovasculares. Mm. Entonces, lo que afecta al endotelio es la variabilidad glucémica, es decir, que la glucosa varíe mucho, no en sí la glucosa que se queda alta, sino que precisamente haga un pico finalmente subió rápido, bajó rápido. Ujú. Esos picos van a representar una variabilidad, es decir, la glucosa va a estar pues muy cambiante durante todo el día. Les decía, la glucosa hace una curva. Digamos que su comportamiento va a trazar una curva. Entonces, cuando vemos la curva muy brincotona, muy arriba, muy abajo, pues eso es lo que va a dañar el endotelio. El endotelio es esa capita de células que están en contacto íntimo con la sangre que circula, ¿no? Es esa capa de células que resultan las paredes de las arterias, que son esas carreteras que transportan sangre con oxígeno y nutrientes a todos los tejidos. Entonces,
Por eso es muy importante evitar que las glucosas varíen mucho. Mm, Ajá. Variar mucho significa está alta y baja, baja rápido, ¿no? mm, O no se mantiene, porque también eso es algo importante. Los estudios que nos ayudaron a conocer qué pasa y por qué la diabetes causa tantas enfermedades, nos enseñaron que cuando la glucosa está alta, y es permanentemente alta, es decir, no hay variabilidad en esas glucosas altas, existe menos posibilidad de causar un daño endotelial ujú. que cuando la glucosa es muy variable, ¿no? Muy La alto. variabilidad es lo que se identifica como una El de las riesgo. principales causas, así es. Sí, está muy padre esto que mencionas, sobre todo porque los pacientes a veces se asustan cuando llegan y dicen, es que me están saliendo mis picos bien altos, ¿no? Y es de que, oye, no, tranquilo, o sea, sí es algo que a la larga nos va a afectar. Como dices, hay una medida para que sea algo agudo, ¿no? Que se convierta en una urgencia. Pero si tu pico subió una, dos veces, una semana y ya estás llevando un control con un médico o ya estás portándote bien en esos hábitos, hay que tener paciencia, no hay que esperar que luego se vaya a corregir y porque apenas estás usando a lo mejor tu medidor de glucosa en el brazo o estás aprendiendo a usar tu glucómetro y empiezas a registrar valores que a lo mejor tú no habías visto. Pues sí es importante no estresarse, ¿no? Tratar de ser pacientes, como mencionamos, es algo de a largo plazo. Como me gusta a mí explicárselo a los pacientes, yo les digo que se imaginen que es un clavo, ¿no? En el mar. ¿Qué le pasa a un clavo en el mar? Se oxida, ¿no? Por más duro que esté ese clavo, llega un momento en el que el agua del mar lo corroe y por más duro que lo puedes romper, ¿no? Entonces, lo mismo podemos interpretarlo en el cuerpo, que pues va a pasar mucho tiempo para que ese clavo al final termine oxidándose. Entonces nos vamos oxidando con todo este proceso que si logramos corregirlo, va a ser el cuerpo muy sabio para poder también volver a su estado normal, siempre y cuando no haya un daño ya que no pueda ser reparado, ¿no? Sí, claro. Esto que tú comentas es algo muy importante. La gente tiene que saber que no vale angustiarse o no es necesario angustiarse cuando miramos las glucosas altas. Yo sé porque existen muchos mitos o porque la gente a su alrededor también se angustia y se hace como una situación de reacción colectiva. Sí, Pero sí es algo que tenemos que atender, sin duda no lo podemos dejar así, no se claro. pueden quedar así. También es cierto que ahora que están empezando cada vez más personas a utilizar el automonitoreo continuo de glucosa, pues están mirando glucosas altas. Y claro, sucede que no las veían altas, pero no es que no estuvieran altas, ¿no? Ujú, Simplemente pues no las veían. Y claro. ahora verlas, pues le suma un poquito más angustia a este proceso. Pero realmente la idea que buscamos transmitir es que aprendamos a saber qué hacer con ese mensaje. Una glucosa alta en este momento finalmente es un mensaje que nos está diciendo, oye, tal vez la comida, tal vez el movimiento, tal vez tu descanso, tal vez la gestión de tus emociones, hay algo que no nos está ayudando, ¿no? Hay algo que no está bien Ujú, y entonces pues lo que tenemos que hacer es identificar eso que falla y empezar a corregirlo, ¿verdad? Sí, con mucha paciencia, ujú. pero la idea es que seamos pues eso, muy justos con las observaciones. Y también, por supuesto, que en este camino, pues aprendamos a conocernos, porque finalmente, como les digo, la glucosa alta o baja o normal, es información que nuestro cuerpo nos está dando. Entonces, lo que tenemos que hacer con esa glucosa alta específicamente es saber qué puedo hacer para mejorar y pronto regresarla a la normalidad. Un poco como lo que dices, ayudarle a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una sabiduría natural, que es esta homeostasis que siempre va a buscar llevarnos a la normalidad y reequilibrar todo nuestro sistema. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ayudarlo, no estorbarle y muchas veces ayudar a que la glucosa se normalice,
pues implica estar tranquilos, o sea, no exagerar, no angustiarse. Obviamente, pues sí, ocuparse y en ese sentido, pues lo que sigue es eh, saber que las glucosas están altas, las veo, porque si las veo, pues existen, ¿verdad? Cuando no las veo, normalmente pues no existen. La Ujú. diabetes tiene una cosita que a mí me parece la gente debe saber, que es muy traicionera en el sentido de que pues no pica, no duele, no arde, no te vas a enterar de que tienes la glucosa alta, a menos que la tengas muy alta, Muy ¿no? rápido, Entonces, ¿no? por eso revisar la glucosa en casa es fundamental, ya sea con tu glucómetro o con tu sensor, pero nunca dejar de hacerlo es clave para que tú te enteres cómo está tu glucosa después de comer, que también eso es muy importante. Las personas suelen revisarse solo en el ayuno, porque pues así se los enseñaron, y no se revisan después de comer. Ahora ya hay cada vez más personas que saben que es muy importante revisar qué tan alto llega tu pico, porque hay un límite. Si rebasamos ese límite en el pico máximo, pues entonces hay un problema. Si rebaso el límite a las 2 horas, pues entonces hay un problema. Y una vez que ya identifique el problema, pues lo que sigue es corregirlo. De ahí que vale tomar todo esto con calma, ser un poquito más estratégicos en el sentido de que, pues si yo veo que algo me está fallando, pues lo que tengo que hacer es identificar la falla, corregirlo y seguir adelante. En diabetes hay muchas cosas que se tienen que hacer y pues revisar la glucosa después de comer es una de tantas, una de todas esas cosas que tenemos que hacer. Claro. Pues entonces, recuerden, el daño no es inmediato a menos de que estemos teniendo una glucosa demasiado elevada y con síntomas, cetonas y otras cosas que ahí vamos viendo, pero sí hay que prestar atención a lo que nos va enseñando el médico también y tratar de buscar a un médico que nos enseñe, no solamente que nos indique hay que tomar la glucosa todos los días en la mañana, como es algo bien importante que mencionó la doctora, porque llegan de repente pacientes con su registro perfecto, pero solamente de las mañanas, ¿no? Entonces ahí es donde, oye, es que pues yo necesito ver durante todo el día cómo tu cuerpo se está comportando. Tú necesitas ir conociendo cómo toleras algunos carbohidratos, algunos alimentos, el ejercicio, el sueño, el estrés. Entonces, no es solamente una medición podemos interpretarla como una foto, pero nosotros tenemos que ver toda la película de qué va pasando en el día. Entonces, sí es bien importante tratar de hacer conciencia de que el daño sí no va a ser inmediato, pero también tenemos que aprender y tenemos tiempo de aprender. Hay pacientes que llegan y me dicen, doctor, es que yo ya me voy a morir o yo ya ya voy a tener daño, me voy a quedar ciego. Y llegan muy pesimistas, ¿no? Entonces hay que tratar también de cambiar esa mentalidad de que vamos a tener en la mayoría de las ocasiones tiempo para aprender. Pero lo importante es que tú te tomes ese tiempo de ir a lo mejor en un año o 2 años mejorando. Entonces creo que es importante. Es un entrenamiento. Al principio, cuando se da el diagnóstico, que suele ser un momento de crisis para la persona, para la familia, tienden y digo, eso es natural. La mente humana funciona naturalmente en pro de protegernos y por eso pueden fácilmente pensar que va a tener malos desenlaces, ¿no? Pero la verdad es que lo que les transmito y les enseño a las personas que me consultan es, míralo como un periodo de entrenamiento. Al momento del diagnóstico, tú vas a empezar a entrenarte para lograr ser experto o experta en tu propia diabetes, Ujú, porque finalmente, pues cada persona es distinta, no podemos hacerlo igual con todos, ¿no? Cada diabetes, incluso existen diferentes tipos de diabetes. ujú, Por lo tanto, mirar como el periodo al momento del diagnóstico, esto es, me diagnosticaron hoy, el mundo se me vino encima, estoy muy angustiado por ver mis glucosas altas. Conviene mucho empezar a mirar la glucosa alta como un mensajero que me está avisando, tengo que atenderlo. Conviene mucho mirar el momento del inicio como esta etapa donde me voy a volver experto, me voy a entrenar, voy a ir a preguntar, me van a enseñar, hacer anotaciones, revisar la glucosa
es muy útil porque tú vas a mirar con tus propios ojos en vivo cómo está comportándose la glucosa y entender que la glucosa, pues como tú lo decías, doctor, es una cifra dinámica, es un número que se mueve. Entonces, pues tenemos que aprender a mirar su comportamiento. Tenemos que incluso aprender a predecirla, ¿no? Adelantarnos un poquito a cómo se va a comportar la glucosa más adelante. Eso es parte de ser experto en tu propia diabetes. De esa manera va a ser mucho más fácil que tú puedas autogestionarla, que tú puedas aprender a decidir qué te comes, incluso si tienes un esquema de insulina complicado, pues tú puedes aprender a saber cuánta insulina te vas a inyectar para lo que te vas a comer, o te vas a ir a hacer ejercicio más tarde, tienes que saber cómo ajustas tu esquema de insulina. Esa información, esa manera de actuar es lo que queremos en una persona que vive con diabetes, que sea totalmente autogestiva, que sea autónoma. Los profesionales de la salud vamos siempre a acompañarlos, pero hay que darles el poder Empoderar. de la posibilidad de hacer todo eso y entender justamente la glucosa después de comer o mirarla, ¿verdad? Empezar por mirarla es un gran paso. Las personas que lo hacen en la consulta yo les solicito diarios de automonitoreo, yo los pongo a hacer tarea, a escribir, Yo y también. entonces cuando llegan a la consulta me platican que gracias a sus automonitoreos, pues aprendieron cosas que no habían aprendido en otras intervenciones o en otros años o Sí, en otro tiempo. Entonces realmente nunca es tarde, este es recién diagnosticado o diagnosticada o ya lleves años con el diagnóstico de todas maneras automonitorizarte específicamente después de comer, conocer tu pico máximo sin miedo, te va a ayudar a tener un panorama mucho más amplio. claro, totalmente. Muy bien, pues aquí vámonos a la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo podemos mejorar la velocidad y la cantidad con la que sube ese pico de glucosa? Claro, pues fíjate que ahora está muy de moda y probablemente tu audiencia lo conozca. Bueno, los conozca, son estos conceptos de Jesse Inchauspe. No sé si te suena el libro La Revolución de la Glucosa. Bueno, ese libro sintetiza muy bien, la verdad es que hizo un gran trabajo porque lo escribió muy bien, lo explicó muy bien y ahora la gente lo entiende perfecto. Justamente esto que tú me estás preguntando, ¿cómo hacer para modificar el comportamiento de mi glucosa luego de los alimentos? Del- Pues realmente, sí, exacto, está muy sencillito. Básicamente se trata de comprender que para que no se haga un pico peligroso o muy picudo, digámoslo así, bueno, primero entender que un pico picudo no te va a causar complicaciones agudas, lo platicábamos, pero sí te va a generar una cosa que se llama craving. El famoso craving es esa hambre que te Ansiedad. llega después de comer, que es una hambre compulsiva, ¿no? Entonces, básicamente ahí lo que estamos viendo es un pico de insulina, ¿no? La insulina tiene efectos cerebrales hacia modificar la conducta alimentaria de las personas. Entonces, cuando nosotros comemos, dependiendo de lo que comimos, incluso de la forma en la que lo comimos, Ujú. vamos a modificar, vamos a hacer más picudo o menos picudo ese pico, ¿no? Entonces, se sabe que lo que nos conviene es hacer lenta la velocidad con la que se absorbe lo que comemos, específicamente los carbohidratos, ¿no? Específicamente glucosa. Entonces, eh, lo que hemos aprendido de todo esto es justamente, bueno, lograr que lo que tú te comas facilite absorción de la glucosa, pero lento. Te pongo un ejemplo, cuando tomamos un líquido que está azucarado, háblese de una soda, un refresco, un Un jugo jugo de de naranja, naranja, ¿no? Que dicen que es natural y ya. claro, el vehículo líquido va a brincarse la primera etapa de la digestión, que es la masticación. Tú no lo vas a masticar. Luego va a llegar al estómago, igual va a pasar directo al intestino, porque en el estómago solamente se quedan atorados, digámoslo así, las proteínas, Ujú. un buen ratito las grasas, pero no los azúcares, ¿no? No los líquidos. Entonces, directamente pasan al intestino. Entonces, se ha medido en laboratorio
y un líquido dulce puede tardarse 15 minutos desde que tú te lo tomas hasta que lo localizamos en la sangre. O sea, se brinca todas las etapas de la Rapidísimo. digestión, en 15 minutos está en sangre. Entonces, obviamente, para evitar esos picos picudos, pues no deberíamos de tomar líquidos que están dulces o que llevan carbohidratos diluidos. Por Claro, ejemplo, una agua de melón sin azúcar, pues es menos dulce que un jugo de naranja, pero tiene un carbohidrato suspendido. Entonces, pues va a tender a elevar la glucosa mucho más alta. Esa sería una primera recomendación. ujú, La segunda recomendación sería empieza por tu momento de comida, por las verduras. De esa manera tú vas a lograr que la fibra haga una especie como de impermeabilizado intestinal o de un colchoncito intestinal para que cuando llegue el carbohidrato, pues porque la verdura es muy abarcadora, digámoslo así, la fibra va a retrasar la velocidad con la que se absorbe la glucosa. Entonces empieza siempre por las verduras. claro. La otra recomendación, pues haz que tus platos, tus tiempos de comida, incluyan carnes, proteínas de esta calidad, de esta magnitud y grasas siempre saludables, ¿no? Pues ponerle aguacate a la comida, a lo mejor Nuestra ensaladas que almendra. tengan vinagretas, aceites, aceite de oliva extra virgen, aceites crudos, linazas, nueces, esas grasas junto con las carnes, además de que van a aumentar la sensación de saciedad, van a retrasar la velocidad con la que se absorben tus carbohidratos. Entonces el pico ya no va a ser tan picudo. Sí se va a elevar la glucosa porque siempre va a pasar eso, pero se va a presentar una elevación muy lenta. Ujú, Entonces, de esa manera, también se va a producir insulina. ujú, Ustedes saben que la glucosa, pues estimula la producción, la síntesis y la producción de insulina. Entonces, si tú elevas lentamente la glucosa, vas a elevar lentamente la insulina, vas a elevarla menos y entonces va a ser mucho más fácil que puedas evitar o incluso quitar los cravings, estos antojos que llegan después de comer. sí. Incluso vas a sentirte más saciado. Ahí sí, lo que yo trato de recomendarle a los pacientes es que traten de medirlo, pero a través de una taza, que casi todos tenemos una taza en casa, ¿no? Entonces, mídelo por tazas, 3 a 4 tazas. Yo trato de pedirle a mis pacientes para que mínimo cumplan con esos 20 gramos de carbohidrato, de fibra. Pero también otra cosa que me gustaría comentar es el sueño, que muchas veces también si no estamos pues descansados, esa velocidad de la curva se ha demostrado que cambia, ¿no? Entonces el descanso también es bien, bien importante. Sí, por supuesto. Fíjate que cuando no dormimos bien, acuérdense que la digestión depende de otras hormonas y de otras enzimas, ¿no? Entonces, hay hormonas digestivas que tienen regulación circadiana, esto es, dependen de que durmamos a oscuras cuando no está el sol. Si lo hacemos así, implica dormir temprano, dormir 8 horas, eh, respetar la arquitectura del sueño para que durante la digestión, es decir, durante el día y a la hora de comer, pues tengamos mayor posibilidad de estar saciados más rápido. Cuando una persona no duerme lo suficiente o duerme muy tarde, es decir, 2 de la mañana me fui a dormir, me desperté a 12 del día, va a ser más difícil que tomen buenas decisiones alimentarias a la hora de pensar qué voy a comer porque van a tener altos niveles de sustancias como leptina, la grelina se va a inhibir, van a tener más resistencia a estas hormonas y esa es la razón por la que no dormir bien nos dificulta estar a dieta, nos pone hambrientos y obviamente pues esto significaría picos de glucosa y bueno, se hace una bola de nieve. Sí. Entonces sí, como tú lo dijiste, dormir bien forma parte de este bailar de la glucosa. Y en ese sentido, pues también la situación emocional, la gestión que haces de las emociones que vives, Claro. también contribuye a que tú tengas una regulación base de la glucosa. Es decir, si yo tengo alta la glucosa porque me acabo de enojar fuerte, me enojé, elevé la glucosa, eso a todos nos pasa, pero además como con
una Coca-Cola o con una agüita de limón azucarada y no cuento mis tortillas, pues probablemente la glucosa que ya está alta se va a duplicar con Mm. estos alimentos. Entonces, si mi glucosa base es normal, pues los alimentos no van a alcanzar, no me van a provocar picos tan Tan alto. picudos, ¿no? Ujú. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta. Digo, siempre es bueno evitar la sobrecarga de actividades y de pasos y de cosas que tiene que hacer una persona que vive con diabetes. Pero bueno, que sepan que esto debe ser objetivo terapéutico. Claro. Muy bien. Pues vámonos con la última pregunta, que sería, ¿cómo podemos ayudarle al paciente para que vea su comportamiento de sus picos de glucosa y de qué serviría al paciente saber esto? Pues lo que platicábamos, diarios de automonitoreo o utilizar un sensor de glucosa va a ayudarlos a mirar cómo se comporta la glucosa después de comer. Esa es una manera, pues claro, hay que usar recursos para eso, ¿no? O sea, necesitamos un glucómetro, necesitamos un sensor. Cuando no tenemos nada de estos recursos, porque claro que también lo podemos hacer sin recursos, pues lo que queda es estar atentos a los síntomas, ¿no? El clásico, por ejemplo, mal del puerco, la pesadez después de comer, el cansancio, pueden estarte gritando que tienes picos muy marcados de glucosa después de comer. Entonces, aunque no tengas posibilidad de revisarte la glucosa, en este caso, fíjate, ahora que lo digo, en realidad los picos que se presentan son insulínicos. Esto es, probablemente la glucosa no esté alta, o sea, eso solo lo comprobamos con la glucometría, pero si una persona tiene mucho cansancio después de comer, entonces lo que tuvo es un pico de insulina, seguramente en respuesta a un pico de glucosa. En el caso de que no tuvieran el recurso para, en el hipotético caso de que no, digo, ya ahora es muy fácil tener glucómetros cada vez más, pero bueno, saber que si después de comer estás presentando cansancio, este clásico mal del puerco, pensar en que probablemente tu pico fue muy pronunciado. Entonces, bueno, saber eso te va a ayudar para que tu próximo alimento pues esté medido o esté disminuido en carbohidratos, porque finalmente es el grupo de alimentos que se va a encargar de elevar glucosa y por lo tanto elevar insulina. Entonces, digamos que puede ser esa señal que muy fácil y muy rápido te puede decir, hay que mejorar lo que estás comiendo. Básicamente es voltear a ver los carbohidratos, pero obviamente pues también lo que platicábamos, ¿verdad? Si no estás excediendo la recomendación de carbohidratos para ti, pues tal vez sea, te hace falta dormir mejor por las noches, te hace Ujú. falta evitar los líquidos dulces con tus alimentos, te hace falta moverte más, tal vez sea esta manera para que tú tomes decisiones, ¿verdad? Y empieces a hacer cambios que aunque pequeñitos, pues siempre son de mucho impacto. Creo que eso es la razón por la que conviene mucho tener en cuenta que necesitamos estar atentos de nuestra glucosa, nuestra conducta alimentaria durante todo el día. Claro. Sobre todo, es importante que sepa como paciente, el que nos está viendo, que cuando nosotros somos un poquito más estrictos en estar revisando sus mediciones de glucosa, es porque queremos saber algo de ustedes, de su cuerpo, como a lo mejor hicimos algún ajuste de medicamento, a lo mejor estás teniendo hipoglucemias en la noche o queremos ver cómo te comportas con el ejercicio, agregamos otro medicamento. Trata de no hacerlo solo este proceso de entender a tu cuerpo, porque muchas veces va a haber información que tú vas a recibir que a lo mejor la puedes malinterpretar y puedes tomar decisiones de una manera que te pueden perjudicar a la larga, ¿no? Claro, la interpretación de esa información, pues siempre es mejor que esté hecha por dos personas y no solo por una, ¿verdad? Y que parte de ese equipo sea alguien que conozca de diabetes, porque además, pues te va a ayudar a que tú seas experto, a que tú conozcas. Si interpretamos bien esa información, ¿no? Si te podemos explicar
por qué se comporta tu glucosa de tal o cual modo, pues vas a avanzar más rápido. Sí, Nosotros lo podemos hacer en casa, pero pues si tú tienes posibilidad, siempre es mejor que alguien te esté apoyando, te dé esta información que necesitas. En la consulta, las personas siempre se preguntan, oye, esto está muy raro, ¿por qué si no cené, mi glucosa sale más alta en la mañana? ¿O por qué si sí comí tal cosa, mi glucosa no bajó? O sea, esas preguntas que tú tal vez no te puedas responder en casa, pues las vamos a trabajar en la consulta. Entonces, sí, un diario de automonitoreo en la consulta de diabetología es piedra angular para poder sí. tanto verificar el éxito del tratamiento que está en uso, como los ajustes que se tienen que ir haciendo sobre la marcha. Y eso finalmente pues ayuda a la persona a que avance más rápido y no tenga que estar en consulta todo el tiempo, ¿verdad? Porque Claro. finalmente va a poder ser autogestivo. Sí, y no tiene que ser algo tan sofisticado también. Claro que hay aplicaciones, aquí les pongo algunas, que nos pueden ayudar a hacerlo todo digital, ¿no? Pero también hasta puede ser en una libreta que compres como un diario y que empieces a llevar ese registro, ¿no? También me gustaría comentarles que es importante, como dijo la doctora en un principio, que no hagamos el glucocentrismo, ¿no? Que no caigamos en solamente basarnos en la glucosa, sino también ver cómo se comporta otros valores. A lo mejor no los vamos a poder medir en ese momento, pero tal vez sí podemos medir la presión, tal vez sí podemos medir el nivel de estrés, podemos medir también la cantidad de minutos que hacemos de ejercicio cardiovascular, ejercicio de fuerza. Todo eso podemos irlo también anotando, el tipo de alimento, tratar de cuestionarnos si este alimento nos funcionó o no y anotarlo, porque al momento de que llegues tú a la consulta y le enseñas al médico, oye, ¿sabes qué? Me di cuenta que la naranja me sube demasiado la glucosa. Digo, para nosotros como médicos se nos hace muy lógico, ¿no? Pero hay pacientes que le preguntaste, oye, es que no entiendo por qué me está subiendo esta glucosa y luego resulta que a las 2 horas te mandan un WhatsApp. ¿Sabe qué, doctor? Ya me acordé que me tomé una naranja. Y es de que no, pues ahí está, ¿no? Esa es la razón. Entonces, Claro. hay que perderle el miedo a hacer preguntas a los médicos. Y si el médico no te está escuchando, pues tal vez no sea ahí, ¿no? Creo que nosotros en el área de la diabetes tenemos que ser todavía más empáticos porque estamos hablando de cambios de muchas áreas en la salud del paciente. Cambios que la educación en diabetes fue algo que a mí me ayudó mucho, ¿no? El hacer esta educación en diabetes de los 7 comportamientos del autocuidado, ¿no? De todo lo que el paciente tiene que empezar a aprender, que a veces nos gustaría darle todo en una hora, pero es imposible, ¿no? Entonces también no faltes a las consultas, no faltes a querer aprender. Trata de también volverte, empoderarte de esta condición que tienes tiempo. Incluso hay un estudio que me gustaría platicar hicieron una relación entre un paciente o varios pacientes que no tenían diabetes contra pacientes que tenían diabetes. Y los pacientes que tenían diabetes se cuidaban muy bien y los pacientes que no tenían la condición no se cuidaban. Entonces hicieron una comparación de cuál tenía una mayor longevidad y una mejor calidad de vida y pues los pacientes con diabetes que se cuidaban, resulta que duraron más que un paciente que no se cuidaba, ¿no? Entonces también es una motivación de que lo que hagamos para la condición de la diabetes no solo nos va a ayudar para la diabetes, sino nos va a ayudar para prevenir otras enfermedades que vienen de la mano con los malos hábitos. Claro, sí, el autocuidado, pues no solamente debería estar pensado en diabetes, ¿no? Lo que les comentaba al principio, la diabetes es muy importante, por supuesto, pero pues es solo una enfermedad de las miles de enfermedades que pueden atacar a un ser humano, ¿verdad? Entonces, sí, es muy prevalente, es muy agresiva si se le descuida, sí, todo eso sí es cierto, pero pues tú eres mucho más que diabetes. Y además, pues hay que mirar cada consulta como un periodo de entrenamiento. Tú vas a consulta para entrenarte, por lo que
y lo hemos visto todos los que hemos ido en algún momento a la escuela, le va mejor al alumno, a la El que alumna que estudia. hace su tarea, que en su casa también le pone atención a su estudio, que Ujú, aquel que solo va a la escuela, ¿verdad? claro, Eso lo sabemos todos. Y así pasa. Si tú solamente te presentas a la consulta, pero no llevas análisis, no haces automonitoreo, no preguntas, porque te lo preguntaste, pero no lo anotaste, se te ujú, olvida. Entonces, esa actitud pasiva, pues te va a dejar muy rezagado, ¿verdad? claro, La diabetes avanza con o sin tu permiso, entonces conviene que tú estés al tanto y te adelantes a la diabetes, ¿no? Entonces, esta idea de entrenarte para ser experto, yo creo que es un objetivo que las personas pueden alcanzar, no importa tu grado de escolaridad, tu posibilidad económica, no importa. O sea, realmente hay quien no sabe leer y escribir, pero aún así puede ser experto en su propia diabetes. sí, Entonces, quédate con la idea de que tú lo puedes lograr y una herramienta para lograrlo es conocer tus glucosas. Y lo que el doctor Daniel está buscando es que nunca tengas picos de glucosa pronunciados, ¿no? Estos picos tan picudos, tan agresivos, implican variabilidad glucémica, implican daño a largo plazo, daño silente, daño que no te va a avisar y que una vez que llega, pues ya no se puede curar. Entonces lo único que podemos hacer es prevenirlo y justamente estas actividades, estos consejos van a servir para que tú puedas vivir con diabetes el tiempo que tú quieras y finalmente que tu muerte, que la muerte de todos, que mi muerte sea por otra cosa, pero no por diabetes. La idea es que tengas una vida sana, larga y nunca adquieras discapacidad por este tipo de cosas porque son totalmente prevenibles. totalmente, excelente. Me quedo con lo que comentaste también de esa actitud pasiva, ¿no? Me gustó eso que usaste. Muy bien. Sí, 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 bueno, pues el mensaje está, yo estoy segura que las personas que viven en el mundo de la diabetes comprenden muy bien lo que les estamos compartiendo. En realidad creo que la dificultad siempre será pues no saberlo, ¿verdad? Porque cuando miramos el caso de una persona que se complicó y que murió por diabetes, en el fondo lo que sucedió es que no sabía cómo hacerlo, nunca le enseñaron, Sí, nunca tuvo la posibilidad, el privilegio, la oportunidad de acercarse con alguien que le pudiera explicar. Lo poco que le dijeron fue, tómate esta pastilla, ven una vez cada mes, pero las glucosas no sabemos, de la comida no sabemos, el sí, clásico no comas tortillas y no comas pan como si eso fuera posible y ya, ¿no? Ahí se quedan las recomendaciones, pero en claro. realidad pues esto eh, tendrá éxito siempre que tú desarrolles un método, una estrategia Ujú, para que tu plan que escribas junto con tu profesional de la salud sea viable y lo puedas llevar a cabo, o sea algo realista, metas, objetivos que tú puedas alcanzar, cosas que tú puedas hacer. No es una cuestión de dinero, es una cuestión, creo, únicamente de información. sí, sí, hay que invertir al principio el tiempo para que luego al final eh, no perdamos la independencia, ¿no? La independencia en salud, que es algo que yo trato de promoverle mucho a mis pacientes. ¿Cómo te ves en 5 o 10 años, ¿no? Si ahorita estás llegando a la consulta te estoy invirtiendo 1 hora, a veces hasta 2 horas, es porque quiero que estés bien y porque vamos a necesitar tal vez al principio un poco más de esfuerzo para que en un lapso de 6 meses, 1 año, tú tomes tus decisiones y a lo mejor nosotros lo vamos a ver solo una vez al año, ¿no? Para asegurarnos de que esté bien. O sea, queremos darte todas las herramientas para que tú Claro. puedas incluso bajar la cantidad de medicamentos, lograr alguna remisión por ahí que también se ha logrado. Es un proceso recíproco, no esperes solamente que el médico te vaya a dar todo, también tú tienes que poner de tu parte como paciente. Sí hay que invertir a veces en situaciones económicas, pero si lo vemos a largo plazo, si haces un poco de inversión en ese momento, en ese año o en esos 2 años, tal vez ya no vas a gastar en un hospital que te tenga que atender por alguna urgencia, ¿no? Lo dijiste muy bien, doctor Dani. Justamente es el mensaje que yo creo que
estamos transmitiendo. Y yo te felicito por la iniciativa que tienes de darle a las personas estas semillitas, ¿verdad? Ya seguramente todos sabrán qué hacer con esta información. Y nos va a dar mucho gusto ver en la consulta personas que lleguen con sus diarios de automonitoreo, donde Sí. ya registran sus alimentos, donde ya se interesaron por la glucosa después de comer, ya saben por qué es importante estos números. Eso, a mi gusto, ya estamos, nos damos por bien servidos. Excelente. Muy bien, pues aquí terminamos la entrevista. Doctora, ¿algo que le gustaría comentar antes de cerrar el programa? Pues no, realmente solo agradecerte por la invitación. Estas pláticas siempre son muy enriquecedoras. Yo invitaría a tu audiencia a que interactúe contigo. No sé si te pueda dejar comentarios, si te pueda hacer alguna pregunta en la publicación pues, de este video y pedirle a las personas que pues tengan en la mente que los protagonistas, el trabajo en equipo que se hace, es para ustedes y por ustedes. Entonces, pues eso, tómenselo en sus manos, Claro. sean los actores principales y permítanos a nosotros los médicos, pues guiarlos, pero nunca darles órdenes, nunca decimos nosotros la última palabra. ¿Quién es el jefe? Aquí son ustedes. Entonces, pues eso, compórtense a la altura Ujú. y vamos haciendo trabajo colaborativo. Y nosotros aprendemos muchos de ellos también. Aprendemos mucho del paciente. Sí, Hay que claro. ser. De hecho, nosotros sabemos lo que sabemos, no porque la escuela nos lo haya enseñado. Realmente es poco lo que se habla de diabetes, otras especialidades poco saben de diabetes. Sabemos de diabetes gracias a las personas que nos enseñan sus números, que Sí. nos cuentan cosas, gracias a la experiencia de uso que tenemos con los fármacos. En realidad, esto siempre será una cuestión recíproca, ¿no? Nosotros acumulamos la información y esto sirve para que podamos escribir planes de tratamiento, digamos, pasos que la gente puede seguir para que cada quien alcance su objetivo principal. Por eso les digo que es un trabajo colaborativo, porque en realidad pues ya se acabó esta vieja costumbre donde los médicos damos órdenes y se hace lo que tú digas y yo me pongo en tus manos y tú eres el mejor, ¿no? En realidad yo he sido una excelente médica con algún paciente y la peor de todas con algún otro. Eso va a depender de lo que el paciente me diga, lo que el paciente haga. Dependemos del otro para poder tener éxito. Entonces, pues siempre que tengamos esa visión, va a ser mucho más fácil que tengamos éxito en cada consulta. Y así ustedes ni se van a cansar de ir a consulta, ni van a mirar en las consultas eh, pues falta de empatía o problema, ¿no? Porque también ocurre que cuando vamos a consulta, cuando un paciente va a consulta, puede quedarse insatisfecho porque no le dieron el remedio o la fórmula mágica No era lo que para esperaban. mejorar. A veces hay quien llega con esa idea, ¿no? Pero en realidad, pues la diabetes es un trabajo en equipo porque es una enfermedad que no llega súbitamente. Habrá algún tipo muy raro que sí, pero la gran mayoría, la diabetes que vemos todo el tiempo es esta clásica tipo 2, donde lo que sucedió es una serie de eventos desafortunados, donde el hábito de comer, el hábito de beber, de movimiento, de sueño, de descanso, pues no han sido los óptimos. Entonces, pues lo que sigue es aprender a arreglar todo eso. Así es, muy bien, excelente. Me gustó el cierre, doctora. Pues muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo y su conocimiento. Estuvimos muy contentos de tenerla. Agradecemos a los que nos vieron. Si te gustó, deja tu like y síguenos para saber más de tu salud. Los esperamos la próxima semana aquí en Diabetes y Estilo de Vida. No dejes de aprender y sigue optimizando tu salud. Gracias.